Y se lo pregunto a David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad. ¿A quién ahora le van a echar la culpa, mi querido David? ¿Cómo estás? Buen día. Yo creo que ya no quedan muchos más personajes a los cuales responsabilizar de todo lo que se hizo mal durante esa época en Tabasco. Te diría incluso que quizá todavía está haciendo falta que se amplíe el radio de la investigación, porque como tú bien acabas de señalar, se trataba de un esquema de gobernanza criminal, una ala política, un grupo criminal, un anillo de protección policíaca, pero también tenían el respaldo de la Fiscalía General del Estado. Tabasco ha tenido varios fiscales en los últimos años, pero dos en particular estuvieron en la época en la que Adán Augusto fue gobernador, él siendo secretario de Gobernación, también mantenía el control de su estado y él quitaba y ponía a integrantes del gabinete de su sucesor allá en Tabasco. Entonces habría que investigar también al fiscal del estado, que en teoría debía haber tenido algún dato, alguna información de hechos de corrupción que se cometían con su compañero de gabinete, con Hernán Bermúdez. Sin embargo, no tenemos conocimiento que al día de hoy la entonces Fiscalía de Tabasco haya iniciado algún procedimiento, alguna investigación por los hechos criminales que se conocían en Tabasco y que se empezaron a ventilar, que después saltaron a medios nacionales. Así que creo que el esquema de colaboración del gobierno tabasqueño con la barredora no se circunscribió a Hernán Bermúdez o al director de la Policía Estatal. Y no solo también hacia Dan Augusto, sino también habría que investigar qué es lo que ocurrió en aquellos años con la Fiscalía del Estado. Oye, David, tú llevas muchos años en esto, has sido también parte de los grupos de seguridad. ¿Hay manera de que no supiera quien gobernaba quiénes eran sus más cercanos y a qué se dedicaban? No, de ninguna Es manera. que Inteligencia del ejército tenía muy bien mapeado, ahora lo sabemos, de acuerdo con las filtraciones de este grupo de guacamayas, tenían perfectamente identificado este esquema de colaboración que había en Tabasco, pero no solo en Tabasco, en Michoacán, en Zacatecas, en Sinaloa, en varias entidades del país. Pareciera que los candidatos de Morena y después gobernadores establecieron contacto con los grupos criminales locales para tratar de pacificar sus estados a la vieja usanza priista. Tú recordarás en los años José López Portillo con el Negro Durazo, lo que hicieron fue empoderar a un ampón, el Negro Durazo, para que mantuviera a raya a todos los demás. Entonces creo que en varios estados trataron de clonar ese esquema del priismo puro, en donde no se combatía el crimen organizado. En realidad se administraba, se tejía una relación con el objeto de disminuir ciertos delitos, disminuir los homicidios y circunscribir la actividad criminal a ciertas actividades, de modo que no se hostilizara a la población civil y que hubiera estos niveles de intención de voto a favor de Morena. Este esquema de sinergia con el crimen organizado, te reitero, es un modelo que ya se había aplicado en la época del México autoritario y que los gobiernos de Morena reciclaron en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, en Michoacán, perdón, en Sinaloa con el gobernador Rocha, en Tabasco con Adán Augusto y en otras tantas entidades en gobernadas por Chiapas, Morena. ¿no? Claro, Por sí, supuesto. sí, Oye, con Rutilio. sí, claro. Oye, David, este más reciente arresto del que les platicaba, de este que se conoce como el carnal, jefe de la policía de Tabasco en el 2021, ¿qué se sabe de este personaje? Incluso parece que él estaba al mando era jefe de plaza de la Barredora en varias regiones del estado de Tabasco. Se encargaba, normalmente las policías locales, cuando están coludidas con el narcotráfico, lo que hacen es combatir a grupos rivales, capturar a narcos, narcomenudistas de la competencia y hostilizar en general, generar un anillo de protección. En el caso de la policía estatal, ya no solo se convirtieron en guardias, custodias de los cargamentos, ellos mismos tenían las bodegas, distribuían la droga, los propios comandantes de la policía estatal en las distintas regiones de Tabasco, si no me equivoco, la policía estatal tabasqueña tiene algo así como 15 regiones, cada uno de los comandantes de esas regiones se encargaba de
la producción, distribución, traslado, trasiego de drogas y también del cobro de derecho de piso. Pero esto en alianza con policías local, policías municipales y con algunos narcoalcaldes que había en esta entidad. Entonces, creo que apenas estamos conociendo los nombres de quienes estaban quizá en posiciones altas de la estructura criminal, pero habría que avanzar, te reitero, investigando al fiscal de aquella época, también a narcoalcaldes que colaboraron con la barredora en aquellos años y que siguen haciéndolo, de hecho, y también con la remoción de algunos mandos policíacos que actualmente siguen ocupando cargos importantes en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, pero que hasta el momento no han sido detenidos. Ahorita el actual secretario de Seguridad Pública es Serafín Tadeo, pero él también tiene una historia interesante que podríamos platicar en otro momento. No, pues si quieres de una. Bueno, él tiene una trayectoria en la Fiscalía General de la República, fue mando regional en Tabasco, en Chiapas, en Michoacán, y también tiene señalamientos en la prensa tabasqueña, los medios de comunicación locales, por acusaciones de violación de los derechos humanos, y en algunas narcomantas ha sido señalado como el brazo operador y que respalda a algunos grupos criminales. Creo que lo que se necesita en Tabasco es una depuración de las corporaciones de seguridad pública. El gobernador Javier May lo que hizo fue denunciar, en efecto, este entramado de corrupción Sí. que había entre Hernán Bermúdez y Adán Augusto, pero permitió la continuidad de muchos mandos policiales corruptos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y también de mandos de fiscales regionales de la Fiscalía de Tabasco y del propio fiscal tabasqueño. Entonces creo que sí se requiere avanzar. El golpeteo en contra de esta estructura de la barredora me parece que es más bien por motivos políticos. Y por eso Mm. tenemos nada más un solo, bueno, un detenido importante y algunas detenciones de personajes muy menores que acompañan a Hernán Bermúdez. Pero hasta el momento hay algo inexplicable que tú apuntabas correctamente al principio de esta conversación. Pues Adán Augusto, claro que estaba al tanto de esto que estaba ocurriendo en esa entidad, pero hasta el momento no ha sido requerido para que rinda ninguna declaración. Tiene fuero, evidentemente. No puede recibir ninguna ni atender ningún requerimiento judicial. Pero por un tema de ética, de honestidad elementales, Sí. él tendría que de manera voluntaria presentarse a declarar e informar a las autoridades qué supo, cuándo lo supo, acerca de todo esto que estamos conociendo y de la actividad criminal que ocurrió, promovida por la propia Secretaría de Seguridad Pública cuando él fue gobernador. Dijeran los abogados, suponiendo sin conceder que él no estuviera implicado, al menos que coadyuve a la investigación, ¿no? ¿Sí? Sí, Pues digo, es inverosímil, es increíble que no haya sido llamado a testificar, pues él era el jefe, él nombró a Hernán Bermúdez, él fue gobernador de dicho estado. Siendo gobernador llegaron varias denuncias a su escritorio, señalamientos de medios nacionales, medios locales, víctimas que no fueron atendidos en su caso sus reclamos en su momento. Entonces, Adán Augusto sí está obligado a dar un informe pormenorizado de todo lo que llegó y que no investigó y qué información le dio al fiscal, qué instrucciones les dio. Creo que conocemos la respuesta. Adán Augusto formaba parte, pues, del anillo de protección política de la Barredora. Ese se había respaldado a nivel nacional por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tan lo era que alcanzó un nombramiento de gabinete, renunció a la gubernatura para irse secretario de Gobernación y además contendió por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Entonces, pues es evidente que había un entendimiento político criminal en Tabasco y en otras entidades gobernadas por Morena. es que parece que en este país no hay tal cosa como la responsabilidad política, David. Vemos que el círculo en torno a Dan Augusto se está cerrando, ¿no? Pues el caso de este personaje detenido ayer, el carnal, el caso de Hernán Bermúdez Requena, las empresas fraudulentas de Adán Augusto, y no hay responsabilidad política de nada, pues. Sí, todo está quedando en una estrategia de erosión política para forzar a Dan Augusto a que deje la coordinación de los senadores de Sí, Morena en la sí. Cámara Alta. Si es así, pues seguiremos viendo filtraciones, seguiremos viendo avances de la investigación para seguir erosionando
a Adán Augusto, pero él hasta el momento no acusa recibo. Me parece que, de acuerdo con distintas versiones de prensa, se siente respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo entendido que ya le ofrecieron también algunas posibilidades de viajar a una embajada como embajador, pero no está dispuesto a ceder esta. Tengo la impresión de que él va a tratar de aguantar toda esta presión, por lo menos para llegar a las definiciones de candidaturas en las elecciones intermedias de Morena. Él, como tú sabes, tiene un grupo político del que forma parte de manera muy destacada la senadora Andrea Chávez, y creo que es lo que está buscando, quizá su evicción, su salida, pero a cambio de que su grupo político tenga posiciones. Y la única manera de conseguir eso es aguantar la metralla hasta que lleguen los tiempos de las definiciones de las candidaturas en Morena. Pero para eso falta todo un largo año, todo un año. Entonces, me parece que no le va a funcionar su estrategia, me parece que antes tendrá que separarse de la coordinación de senadores, porque la metralla es intensa. Oye, David, describía yo un poco lo que parece ser un narcoestado, pues no hay otra descripción para un estado como Tabasco y quizá por distintos motivos Michoacán y así pudiéramos hablar de otros, ¿no? Sí, quizá el primer caso documentado que está fuera de toda duda habría sido Quintana Roo, con la detención de el gobernador, ay, se Sí, me fue su claro. nombre, que le decían el Chueco, Sí, 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 sí. que fue el primer gobernador que incluso ya no se presentó al cambio de poderes y que fue procesado, sentenciado en el sexenio de Ernesto Zedillo por apoyar a grupos criminales al cártel de Sinaloa. eh, Mario Villanueva, Mario el gobernador Villanueva, exacto. Mario Villanueva de Quintana Roo, que fue en su momento detenido. Él escapó, fue capturado, llevado al penal de Almoloya y se documentó que había colaborado con el cártel de Sinaloa para los envíos de cocaína sudamericana, utilizando a Cozumel, Islas Mujeres, Cancún como plataformas de arribo de los avionetas y de las naves de superficie que llegaban con cargamentos de droga. Eh, es el caso más conocido, el primer gobernador. Lavado de eh, dinero y así narcotráfico, es, ¿no? Sí, claro. así es. Y en este caso también estaban, no solo él, era toda una estructura. El entonces procurador, el secretario de Seguridad Pública, su secretario particular, el secretario de Gobierno, varios alcaldes de la zona. No se llegó a la investigación hasta ellos, únicamente se circunscribió a la tesis que maneja constantemente el gobierno federal. La tesis de que no hay estructuras criminales, sino solo una manzana podrida. Tenemos una canasta llena de manzanas y pues Hernán Bermúdez se corrompió, pero solo él, lo cual es imposible, ¿no? Sabemos que toda la canasta estaba llena de gusanos y lo mismo, ya no había manzanas, sino gusanos en la canasta. Entonces, creo que esta tesis no va a resistir mucho tiempo. Lo que vemos es que hasta el momento, en las encuestas que tenemos de Tabasco, los niveles de intención de voto a favor de Morena siguen siendo altos. Se ve todavía el gobernador de Tabasco en el sentido como al margen de estos esquemas de corrupción. Se le critica su falta de capacidad para tener otros temas, pero al menos este en particular no está afectando mayormente a Morena. Tras bambalinas, off the record, algunos liderazgos nacionales de Morena dicen que no pueden avanzar más en este tema porque significa disminuir los niveles de intención de voto en varios estados, Mm. que significaría un golpe mortal para la imagen de Morena en varias entidades. Pues pareciera que no es así, a pesar de que hay casos muy comprobados de corrupción en varias entidades, el caso de Morelos, por ejemplo, pues la gobernadora que sucedió a Cuauhtémoc Blanco, Margarita, pues ella obtuvo un nivel de votación interesante, a pesar de que Cuauhtémoc Blanco fue señalado también por asociación delictuosa. Entonces, me parece que este es un pretexto más de la dirigencia de Morena, que se resiste a avanzar en la investigación de sus narcogobernadores con el pretexto de que esto afectaría la imagen de su partido. Pues resulta que no, a pesar de que se dan todos estos escándalos, Morena sigue ganando gubernaturas. Sí. ¿Y qué ves para el 27, David? Me parece que estos escándalos no van a alcanzar a afectar la imagen del partido. La apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, es tener una mayoría calificada en el Congreso que le permita avanzar en las reformas pendientes que aún tienen por allí.
en el horno. Eh, Están tratando de operar para contener mediáticamente esto, administrar la guerra contra el narco, contener las presiones arancelarias de los Estados Unidos, tratar de administrar lo que ocurre en el frente económico mediante la contratación de más deuda para poder mantener y sostener el financiamiento de los programas federales. De acuerdo con la mayoría de los economistas y las evaluaciones que hacen, la economía sí está en una etapa de estancamiento, pero estamos lejos de cualquier crisis económica. Quizá Morena pase las elecciones intermedias de manera exitosa, Mm, con algunos descalabros, quizá en algunas entidades ya conocidas como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, pero me parece que va a seguir manteniendo su hegemonía. Quizás sea hasta el final del sexenio, cuando todo esto que estamos viendo, la falta de crecimiento económico, la inseguridad, los casos de corrupción, ya empiecen a afectar a Morena, pero quizá no lo veamos en la intermedia, quizá lo veamos ya. ya en la recta final del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya. Oye, David, no he hablado contigo en estos días, digo, hablamos muy seguido, pero no he hablado contigo en estos días sobre el ataque contra supuestas, porque nadie lo ha comprobado, narcoembarcaciones en aguas internacionales, pero muy cerca de México, ¿no? ¿Qué me dices de esto? Bueno, son ataques coordinados. Está muy extraña la información que se presentó en algún momento de que había habido un ataque de Fuerzas Armadas americanas en contra de narcolanchas y que casualmente un navío mexicano pasaba por ahí y rescató a una persona. Eso es completamente inverosímil. Lo que está ocurriendo son operativos conjuntos entre la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas norteamericanas. Por razones de logística, es obvio que las embarcaciones americanas que están en el Pacífico Sur frente a costas mexicanas, por supuesto que lo que hacen es tratar de detener a las naves de superficie, las lanchas rápidas, las embarcaciones, algunos barcos atuneros, camaroneros que también se internan en alta mar para hacer captura para hacer pesca, pero que en realidad no, van a hacer trasiego de droga. Eh, lo que hacen los navíos americanos es apostarse frente a zonas costas mexicanas, geolocalizar las lanchas y con el apoyo de la Secretaría de Marina lanzar los ataques. ¿Qué hace el gobierno mexicano? Es imposible que los navíos americanos viajen desde la costa oeste de los Estados Unidos, que viajen hasta Los Ángeles para repostar combustible, para tener agua potable, para poder tener víveres. Lo que hacen es atracar en puertos mexicanos, para tener el apoyo logístico de la Secretaría de Marina para dotarlos de combustible y que puedan seguir con sus actividades. De igual manera, los radares y las aeronaves mexicanas se sincronizan con las americanas para geolocalizar las naves. Hay un apoyo logístico negado por parte de la Secretaría de Marina hacia las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la destrucción de estas lanchas. Lo que salió mal fue el que hubo un sobreviviente Sí. mexicano además, Ujú, que puede ujú. dar testimonio de lo que vio, de lo que escuchó y seguirá sucediendo. Para el gobierno mexicano es un poco vergonzoso decir que están haciendo operativos conjuntos, pero eso es lo que están haciendo. Si no existieran, eso significaría que los navíos americanos viajan, hacen un trayecto de muchos kilómetros para repostar combustible, para repostar agua potable y tener víveres. Eso es imposible. Los americanos no tienen bases en el Pacífico Sur. Lo único que tienen para poder hacer reparaciones y trabajo logístico, pues es atracar en puertos mexicanos. El gobierno de México les está permitiendo esto. Pero es muy costoso para el gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, aceptar que hay una colaboración estructural, una sinergia de la Secretaría de Marina con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ya. Pues vamos a estar pendientes y como siempre en contacto. Gracias por tu generosidad y por tu tiempo, mi querido David. Gracias a ti, Adela, te mando un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo desde aquí. Bueno, pues ya es viernes, ¿no? ¿Nos ponemos a tono o qué? Ya. Ha sido una semana de veras muy complicada, no con muy buenas noticias, bloqueos, manifestaciones. Yo no puedo olvidar gente que pasó más de 30 horas en un automóvil o en un autobús para intentar llegar